Muy bien, pues vamos a entrar al tiempo de la palabra. Yo quiero invitarlo a que, si puede, ahí en su casa, abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer del verso 14 en adelante. Vamos a estar viendo un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, por la mayoría de los que leemos la Biblia. Y es algo de lo cual yo creo que hoy nos vamos a gozar, hoy vamos a disfrutar de algo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta lectura. Dice Éxodo capítulo 14, verso 14: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. La otra versión dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y qué difícil, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo de la palabra. Bendito Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. En este momento, Señor, nos disponemos, Señor, a escuchar, Señor, tu consejo, Padre. Queremos, Señor, que tú nos hables, queremos que tú nos bendigas, que tú nos confortes principalmente, Señor. Porque tú sabes, Señor, el tiempo que estamos viviendo en este momento. Tú sabes, Señor, las necesidades por las cuales estamos pasando, Señor, y necesitamos de ti, Padre. Necesitamos una palabra de aliento, de consuelo, Señor. Necesitamos tu consejo, Padre. Yo te pido, Señor, que nos hables, que tu Espíritu Santo sea el que toque la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y que tu palabra se haga real, se haga rema, Señor, en nuestra vida, Padre. En el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Un verso antes dice el verso 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y dice esta versión: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y como les comentaba, pues esto es algo muy difícil, ¿verdad? En los momentos de angustia, en los momentos en los cuales estamos pasando necesidades, es muy difícil poder mantener la tranquilidad, es muy difícil poder mantener la cabeza fría, ¿verdad? Y confiar plenamente en el Señor, porque estamos acostumbrados a meter las manos siempre en las ocasiones, en las necesidades que tenemos. A veces no nos podemos estar quietos, ¿verdad? No podemos pues dejar que el Señor obre. Y lo principal que tenemos que tomar en cuenta siempre es que cuando tenemos un momento de problemas, cuando tenemos un momento de tribulación, al primero al que debemos de recurrir siempre es a Dios, antes que nadie. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Nuestra mente, el ser de nosotros, siempre está acostumbrado a balanzarse, a querer solucionar las cosas a nuestro modo y por nuestras propias fuerzas. Pero nos dice aquí el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos, ¿sí? Y seguimos leyendo el verso 15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este es el pasaje cuando el pueblo de Israel estaba en la orilla del mar Rojo, ¿verdad? Y los egipcios, el faraón decide perseguirlos y decide acabar con ellos, ¿verdad? Entonces el pueblo se inquieta, se empieza a inquietar y empieza a voltear y empieza a decir: pues es que vienen los egipcios, ¿verdad?, detrás de nosotros. ¿Y para qué nos sacaste, Moisés? Para venir a morir aquí a orillas de este mar, ¿verdad?, del mar Rojo. Entonces aquí es cuando Moisés les dice, ¿verdad?, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor va a hacer, ¿verdad? El Señor va a pelear por nosotros, dice, y nosotros vamos a estar tranquilos. Pero para que esa tranquilidad venga, van a tener que pasar por un proceso. Entonces dice aquí el verso 15, entonces el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que marchen a dónde? Que marchen hacia adelante
hacia donde está el mar. Entonces se quedan pensando ahora, ¿hacia dónde vamos a marchar? Y le dice el Señor, y alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, dice. Pero Dios les estaba hablando, hagan de cuenta que les estaba contando el final de la película, el final de lo que iba a suceder. Pero en ese momento de tribulación, el pueblo no se daba cuenta, ni Moisés a lo mejor de lo que estaba pasando. Solamente que Moisés sí confiaba plenamente en Dios. Y él lo que hace es obedecerlo. Él lo que hace es hacer lo que el Señor le dice. Y le dice en el verso 17 el Señor, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. El Señor le estaba diciendo aquí a Moisés lo que iba a pasar. Cómo él iba a endurecer el corazón de todos los egipcios, ¿verdad? El corazón del Faraón. A pesar de que Dios les iba a dar la victoria en esto, Dios le estaba diciendo a Moisés y al pueblo cómo es que iban a pasar las cosas. Dice, yo los voy a endurecer. No va a ser fácil esto. Y dice el verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Fíjense una cosa, mis hermanos. Dios les estaba diciendo que el Señor iba a pelear por ellos, que estuvieran tranquilos. Pero en esto iba a haber un proceso. Se iba a endurecer el corazón del faraón, se iban a empecinar más los egipcios, iban a marchar hacia ellos, ¿verdad? Para quererlos atacar. Entonces dice aquí, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré. Entonces dice el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Moisés les estaba diciendo, confíen. Pero en este momento, la nube, el ángel del Señor también que iba delante de ellos, se quita de delante de ellos y se mueve. Entonces imagínense, hermanos, el pueblo que dice, nos quedamos sin protección. El ángel ya no viene delante de nosotros. ¿Dónde está el ángel? El ángel se mueve de ese lugar, ¿verdad? Entonces dice, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Imagínense más miedo, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Los que no lo podían ver de la forma en que Moisés lo estaba viendo, los que no lo podían ver de la forma espiritual, cómo Dios iba a actuar para bendecirlos, para rescatarlos. Ellos dijeron, ¿cómo nos estás diciendo esto, Moisés? Que marchemos si el ángel no está delante de nosotros. Y luego la columna que va delante de nosotros protegiéndonos, la columna de nube que nos tapa del sol, que nos da la protección, ya no está con nosotros. Ahora se fue hacia atrás, ya no está con nosotros. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Había un propósito en todo esto. Dice aquí, el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Cuál fue el propósito? De que la columna se moviera de adelante, se fuera hacia atrás. De que se iba a poner en medio del pueblo de Israel y de las congregaciones de Egipto. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que esta columna no iba a dejar que los egipcios avanzaran hacia la congregación de Israel, hacia el pueblo de Israel, y estaban ahí detenidos, y estaban ahí viendo, o sea, cómo podían pasar, pero estaban viendo esta columna ahí que estaba, y no los dejaba pasar. Esa era la protección que Dios les estaba dando en ese momento. No lo entendía el pueblo de Israel, pero al darse cuenta de esto, entonces esta es la protección que Dios nos está dando. Entonces dice aquí, el verso 21,
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Qué estaba pasando aquí, mi hermano? El Señor pone la columna en medio de los ejércitos del faraón y del pueblo de Israel para que no pasen. Y mientras, dice que Moisés extiende su vara, están en la noche, extiende su vara y empieza a soplar un viento recio. Y empieza a soplar, ¿para qué? Para empezar a dividir el mar, empezar a dividir las aguas del Mar Rojo. Esto no fue instantáneo, no fue en 10 minutos, en 15 minutos, como lo podemos ver en la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Con Charlton Heston, que pues ahí todo lo hacen muy rápido, pero aquí hubo un proceso. Aquí dice que fue durante toda la noche. Durante toda la noche el Señor trabajó en esto. Empezó el viento recio y durante toda la noche empezó a soplar ese aire. Yo me imagino un aire huracanado, ¿verdad? Un aire como de ciclón, para poder dividir el mar y que se dividieran como si fueran columnas. Y la tierra, el fondo del mar estuviera seco para que ellos pudieran transitar. Qué increíble, hermano, todo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Es por eso que les decía, tienen que estar tranquilos, tienen que ver, tienen que confiar en la mano poderosa del Señor, en lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de ellos en ese momento. El verso 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pasaban, y ahora sí como la película, ¿verdad? De Charlton Heston, pasaban y veían el muro de agua, ¿verdad? La inmensidad del mar, como muros, ¿verdad? Como un túnel pasando por ahí. Y iba caminando el pueblo de Israel, maravillados, hermanos, de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Dice el verso 23, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Después de que empieza a avanzar el pueblo de Israel por en medio del mar, por en medio de este camino que Dios les estaba abriendo, se animan, ¿verdad? El ejército egipcio, y se animan a entrar y a seguirlos. Entonces dice, y siguiéndolos, el verso 23, siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad, llegaron hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Hasta ahí llega, imagínense, hermanos, ahí, ¿verdad? Cabalgando y llegando hasta ese lugar, ¿verdad? Y ellos también viendo la magnificencia de lo que estaba pasando, pero no siguen avanzando, llegan hasta allí, hasta la mitad. Y el pueblo de Israel sigue avanzando, ¿verdad? Sigue caminando para llegar a la orilla, hacia el otro lado. Entonces dice aquí, el verso 24, aconteció a la vigilia de la mañana, fíjense cómo todo lo que ocurrió en medio de esa noche, ¿sí? Entonces dice el verso 24, aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Aparte de lo que habían avanzado y el campamento que estaba atrás, que estaba detenido con la columna todavía de fuego, de humo, de nube que estaba ahí, dice que Dios voltea hacia atrás y dice, y trastorna el campamento de los egipcios. Aquí hay algo bien interesante, hermano. ¿Cómo crees que trastorna eso? Estaban preparándose, ¿verdad? Para arrancar, para ir para allá, para avanzar hacia el pueblo de Israel, el ejército de los egipcios. Y Dios dice que trastorna. ¿Cómo te imaginas tú que trastorna el Señor esto? Mira lo que dice el verso 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Imagínate, hermano, que Dios mismo se toma el tiempo
aflojarle las ruedas a los carros, a los carruajes del faraón, donde iban ellos, donde iban a atacar. Dice que así los trastorna. Empiezan a avanzar los carros y a caérsele las ruedas por todo lo que está pasando. Esto es un trastorno. ¿Quién hizo esto? Por ahí me dice una hermana cuando viajamos que vamos a los viajes misioneros, ¿verdad? Y oramos, y ora mi hermana, y me gusta mucho también hacer esta oración. Y Señor, manda tus ángeles mecánicos junto con nosotros para que no pase nada, Señor. Entonces yo escuchaba esto y me imaginaba a los ángeles que le estaban ayudando al Señor a aflojar las ruedas de los carros de los egipcios, ¿verdad? Del ejército egipcio. Los ángeles mecánicos que llegaron y quitando los birlos, ¿verdad? Quitando las tuercas de las ruedas y a trastornarlos. Entonces empiezan a avanzar, empiezan a correr y a caerse todo hacia los lados de ellos, ¿verdad? Todo el trastorno, hermano. Imagínate, por eso el verso principal que estamos leyendo es Éxodo 14, verso 14, que dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la confianza que el Señor nos da. El Señor nos dice, sí, vas a pasar por un proceso. El Señor va a pelear por ustedes, pero van a tener que pasar por un proceso. Vas a tener que pasar por un lugar donde te van a amenazar, donde vas a estar amenazado a lo mejor por un ejército, a lo mejor por una potestad, pero el Señor pelea por ti. El Señor te levanta, el Señor te fortalece y el Señor te dice, sí, vas a tener que pasar, vas a tener que vencer ese miedo que tienes y vas a tener que pasar entre las columnas de agua. ¿Por qué? Porque tienes estos enemigos, ¿verdad? Pero yo estoy contigo, yo voy a pelear por ti, dice el Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a seguir leyendo, vamos a recordar nuevamente el verso 25, que dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. Y el verso 26 dice, y Jehová dijo a Moisés, ahora extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Aquí viene la protección del Señor. Pasa el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, ahora extiende tu mano, ¿verdad? Hacia el mar. ¿Para qué? Para que caiga el agua sobre el ejército de los egipcios. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El verso 27 dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, ¿sí? Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Imagínense, querían regresarse y se les caían las ruedas, y luego querían correr y todo, y el mar se empezó a echar encima de ellos, a los carros, a los caballos, al ejército, a todos ellos, hermano. Entonces dice, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El verso 28, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos, dice la palabra. Gloria a Dios por esto. Gracias, Señor, porque el Señor cumple sus promesas de bendición. Porque el Señor te dice, a pesar de lo que tú estés viendo, a pesar de la aflicción por la que ahorita estés pasando, a pesar de la prueba tan terrible que estés pasando, te dice, Señor, yo estoy aquí contigo y yo voy a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. Y es muy difícil, ¿verdad?, el poder mantener la tranquilidad. Pero si confiamos en Dios y le damos
el punto de confianza a Dios, ¿verdad? De que Dios es el que va a hacer la obra en nuestra vida, por lo que estamos pasando. El Señor nos va a sacar al otro lado y nos va a dar la victoria, como se la dio al pueblo de Israel. Este pasaje, hermanos, es el punto crucial de Dios con Israel. Esto fue como la llave maestra, como la obra magna, la obra maestra de Dios en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así le demostró a su pueblo que Él lo ama y que Él iba a cumplir las promesas de rescatarlo, ¿verdad? De hacerlo libre. Y durante todo el tiempo, más adelante en la Biblia, que tú vayas leyendo la Biblia y te vas dando cuenta cómo el pueblo de Israel le falló muchas veces a Dios. Y Dios siempre les recordaba este pasaje. Dios siempre les recordaba este acontecimiento tan grande, porque esto fue grandísimo, hermanos. Esto es parte de la columna vertebral, ¿verdad?, de las promesas de bendición de Dios para nuestras vidas. Y Dios siempre les dice, así como yo saqué al pueblo de Israel y lo liberté de Egipto y lo hice pasar por en medio del Mar Rojo, ¿verdad?, así los quiero libertar. Y siempre Dios les está diciendo esto durante todo el Antiguo Testamento. Cuando los reyes fallaban, cuando ustedes pueden leer el libro de los reyes, el libro de Samuel, las crónicas, y se van dando cuenta cómo muchos reyes, después de Salomón, no hicieron la voluntad de Dios, hacían lo malo. Siempre había reyes que dice, y tal rey reinó sobre Israel e hizo lo malo delante de Dios. Y tal rey reinó en Judá e hizo lo malo delante de Dios. Y hubo muchos reyes que hicieron lo malo. ¿Y sabes qué era lo malo? La idolatría, volvían a la idolatría. Y a Dios le dolía mucho esto. Y le duele todavía que el pueblo se vuelva a la idolatría. Y Dios siempre les estaba recordando, recuerden, cuando yo los rescaté de allá de Egipto. Y los hice pasar, y los rescaté y los hice pasar por el Mar Rojo. Eso fue como un bautismo grande para ellos, un bautismo de libertad, un bautismo de bendición para ellos. Pero al pueblo de Israel se le olvidaba, y se le olvidaba muy fácil, y caía en el pecado de la idolatría. Siempre, ese ha sido el problema en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, la idolatría. Volvían mucho a eso, se les olvidaba de dónde Dios los había sacado. Entonces nos dice el Señor, estemos tranquilos porque Él pelea por nosotros. Pero nosotros tenemos que tener toda la confianza en Él. Y no dudar. Porque si dudamos, le damos pie, ¿verdad?, a lo mejor a un espíritu de idolatría también. Que no confiamos plenamente en Dios y confiamos en otra cosa. Y eso lo ofende a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere tener en sus manos. Él quiere bendecirnos siempre. Y le ofende que no confiemos en Él. Le ofende que no estemos totalmente tomados de su mano. Dice el verso 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno. Dice, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Ahí el Señor les da la victoria. Ahí el Señor cumple su palabra de que Él iba a pelear por ellos. Recuerdan el verso 13 que dice Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Y esa es la palabra que yo quiero compartirles en este día. Que estemos firmes y que veamos la salvación que el Señor va a traer para nosotros. La salvación que el Señor hará con ustedes. Porque dice, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esta es la palabra que yo te quiero entregar en este día. Esa potestad egipcia, ¿verdad? O esos espíritus, ¿verdad?, que te están atacando, ya no más van a estar.
¿Por qué? Porque dice, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará con ustedes. Hoy es el día en que tenemos que confiar en Dios, en la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Dios nos quiere dar esa tranquilidad de que confiemos en Él y Él va a hacer por nosotros. Él va a pelear por nosotros nuestra batalla. A lo mejor vemos muy difícil la situación, ¿verdad? A lo mejor nos vemos que no tenemos la respuesta en este momento, que estamos desprotegidos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel que dijo, ¿y a dónde se fue el ángel del Señor? Ya no está delante de nosotros. ¿Y a dónde está la nube que nos protegía? Ya no está delante de nosotros. Y podemos creer que estamos desprotegidos. Pero no es así, es porque el Señor está obrando. Y aunque nosotros no escuchemos la voz de Dios, Dios sí escucha nuestra oración. Y Él está al pendiente de nuestra oración. Y Él está al pendiente de lo que tú estás viviendo y lo que tú estás sintiendo. Y el Señor te dice en esta mañana, está firme y ve la salvación que el Señor hará contigo en este día. Y yo oro al Señor para que tú veas esa salvación, esa sanidad que el Señor va a traer para ti en este día. Yo sé que el Señor va a obrar grandemente. Y yo sé que el Señor, a lo mejor, ahorita, como te digo, estamos viendo eso, ¿verdad? Que nos sentimos a lo mejor desprotegidos, no sabemos dónde está el ángel del Señor. Pero si Él está detrás de nosotros, nos está protegiendo. Si Él está delante de nosotros, nos está protegiendo. Si no lo vemos en este momento, no importa. El Señor nos está protegiendo de todas maneras. Como lo hizo la nube que se fue hacia atrás, pero para estar en medio, ¿verdad? Y no dejar pasar a la potestad egipcia contra el pueblo de Israel. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a levantar. Y en este momento, en este día, yo quiero hacer una oración muy especial por esa necesidad que tú tienes. Yo sé que ahorita hay mucha necesidad en el pueblo, hay mucha necesidad en la congregación, tenemos muchos hermanos enfermos, tenemos familiares que están sufriendo, y yo quiero ponerlos delante del Señor, pero yo quiero animarte a que confíes en el Señor y te lleves este versículo de Éxodo 14, verso 14, que dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar en este día. Vamos a pedirle al Señor que Él cumpla, que Él haga su voluntad y cumpla sus promesas de bendición sobre nosotros. Que Él nos va a dar esa tranquilidad que necesitamos. Porque en realidad necesitamos mucho. En este momento, en este tiempo, la gente necesita, ¿verdad? Una palabra de aliento, necesita de la mano sanadora del Señor. Y yo sé que Dios está obrando grandemente en estos tiempos también. Desafortunadamente, ¿verdad? O afortunadamente, no sé, se está yendo mucha gente, muchos hermanos en Cristo. Están partiendo a la presencia del Señor. Aquí nos duele. Pero el Señor los está llamando a su presencia. Pero también nos está dando la oportunidad ahorita de que podamos compartir a este corazón que ahorita está abierto a escuchar una palabra de ánimo. Ahorita las personas están ávidas de poder escuchar una palabra de aliento que les diga qué está pasando, qué es lo que está pasando ahorita, y que nosotros podamos ir y darles una palabra de aliento antes de que la gente empiece a decir, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace esto? Echarle la culpa a Dios, porque el ser humano así es. Cuando no entendemos las cosas que pasan, siempre tratamos de buscar un culpable. ¿Y sabes a quién culpamos primeramente? Luego, a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no lo vemos. ¿Por qué no nos culpamos nosotros por lo que hacemos? ¿Por qué no nos culpamos por lo que ofendemos a Dios a veces? A veces tantas cosas que hacemos, ¿verdad? Pero nos justificamos y es más fácil para la gente culpar a Dios porque no lo ve, ¿verdad? Porque no sabe de Él.
Pero nosotros tenemos que estar ahí para darles esa palabra de aliento y decirles, el Señor te ama y el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida y tienes que confiar en Él.